¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 14 de marzo, es que Joseph Biden y Donald Trump aseguraron las nominaciones como candidatos a la presidencia de sus respectivos partidos en los Estados Unidos. Tras las primarias que se realizaron el martes en Georgia, Mississippi y Washington, ambos ganaron suficientes delegados como para asegurarse, repito, la nominación según la proyección de los medios de comunicación. Biden superó el umbral de los 1.968 delegados y Trump el umbral de los 1.215 delegados necesarios para asegurar la nominación. Claro que en las primarias el proceso de elección es indirecto, es decir, los que votan en las primarias votan por delegados que a su vez elegirán en la convención partidaria al candidato presidencial. Eh, Ambos hicieron campaña en el estado de Georgia, que es importante porque hasta hace poco era un estado pendular, de esos estados que no tienen un ganador definido con seguridad de antemano y que por ende son cruciales para definir el resultado de la elección presidencial. Pero Georgia en encuestas recientes parecía estar fuera del alcance de los demócratas, o sea, habría dejado, según estas encuestas, de ser un estado pendular para ser un estado mayoritariamente republicano, porque quieren impedir que eso se consume. Los demócratas hicieron una campaña bastante intensa en el estado y paradójicamente tanto Trump como Biden hicieron mítines de campaña el día sábado, casi simultáneamente y a menos de 100 kilómetros de distancia. Biden había ganado este estado por la mínima diferencia en 2020, 0.23% del voto total del estado. La segunda noticia es que en Ucrania más bien lanzó ataques masivos con drones contra 3 regiones de Rusia. Esto ha ocurrido por segundo día consecutivo. Los medios rusos alegan que unos 60 drones ucranianos fueron derribados sobre territorio ruso. Desde Ucrania el Servicio de Seguridad reivindicó ataques a 3 refinerías petroleras en 3 regiones de Rusia, Ryazán, Novgorod y Leningrado. Un vocero del Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que nuestra tarea, cito, es privar al enemigo de recursos y reducir el flujo de dinero del petróleo y del combustible que la Federación Rusa destina directamente a la guerra y a matar a nuestros ciudadanos. Kiev, o sea, el gobierno ucraniano ha venido apostando en meses recientes al desarrollo de drones, es decir, aviones no tripulados de largo alcance, a diferencia de la mayoría en su arsenal que son de más bien corto alcance, para atacar objetivos militares y de infraestructura en la retaguardia rusa, es decir, profundo dentro del territorio ruso, no en territorio ucraniano o cerca de la frontera. Según Putin, esta ofensiva tiene como trasfondo los fracasos ucranianos en el frente, fracasos que tampoco son tan importantes como se suele implicar, ¿no? Avdiivka cayó en manos rusas, pero era un pueblo relativamente menor, como era Bakhmut, que cayó el año pasado en manos rusas. Y según la inteligencia británica, Rusia perdió en el proceso de capturar a Avdiivka 17.000 soldados que perecieron y 30.000 que fueron heridos. Es difícil argumentar que el poblado en cuestión, que ha quedado totalmente destruido, ameritara esa inversión, sobre todo en vidas humanas. No hablemos ya de, digamos, inversión económica. Pero bueno, Putin alega que como sus tropas han venido avanzando en el frente ucraniano, Ucrania necesitaba exhibir algún tipo de logro. Por eso habría lanzado estos ataques. Finalmente, la tercera noticia de hoy es que dimitió el primer ministro de Haití, Ariel Henry. En primer lugar, no hay elecciones en Haití de 2016, o sea, su mandato era francamente cuestionable porque no provenía de un gobierno democráticamente elegido. En segundo lugar, las encuestas revelan que no tenía mayor apoyo popular.
y en tercer lugar tenía en contra los grupos paramilitares que controlan 80% de la capital, Puerto Príncipe. Eh, Precisamente cuando Ariel Henry, el ex primer ministro, se encontraba en Kenia firmando un acuerdo para el envío de 1.000 policías a Haití, estalló la violencia, sobre todo, pero no exclusivamente en la capital, con ataques coordinados contra fuerzas del orden e instituciones estatales. Probablemente el más notorio fue el ataque a la mayor prisión de la capital, en donde se fugaron la virtual totalidad de los detenidos, 3.500 aproximadamente. De cualquier manera, el mandato de Henry como primer ministro había expirado el 7 de febrero, pero este alegó que no había condiciones para convocar a elecciones a inicios de este año, como estaba programado, y va a ser reemplazado por un consejo presidencial que incluye 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores, que pertenecen a diversas coaliciones políticas, gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil y un líder religioso. Su mandato inmediato es nombrar un primer ministro interino que en principio debiera convocar elecciones. Estados Unidos dice que sigue abogando por un despliegue de fuerzas multinacionales. Ese despliegue fue aprobado en octubre del año pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Nos vamos a referir al caso de Haití en los podcasts de la semana entrante. Kenia había aceptado liderar esa misión, pero con la dimisión de Henry, que fue el que firmó el acuerdo con el gobierno de Kenia para el envío de soldados, perdón, de policías, queda en duda si esta misión sigue adelante. Sobre todo después de las declaraciones de Jimmy Cherizier, más conocido como Barbecue, que es el líder de la coalición más poderosa de grupos paramilitares en el país, las mal llamadas pandillas, porque nunca fueron, si bien su accionar siempre estuvo al margen de la ley, nunca fueron únicamente grupos delincuenciales, siempre tuvieron una dimensión política en su accionar, sirvieron a gobernantes de turno desde los tiempos de Duvalier. Pero bueno, este líder paramilitar dijo que la comunidad internacional no debía entrometerse, que serían los grupos paramilitares junto con el pueblo los que decidirían el futuro de Haití. En cuanto al tema de análisis, habíamos mencionado la sesión anterior que eh, si bien Trump parte con ventaja en la campaña electoral, tiene 5% de ventaja sobre Joe Biden en las encuestas a nivel nacional, pero sobre todo tiene ventaja en los 6 estados pendulares que suelen ser decisivos para elegir al presidente. Añadía 2 cosas. La primera era que había hándicaps que cada candidato tenía que podían implicar un cambio en las tendencias. En el caso de Biden, los principales problemas eran problemas de edad. La mayoría de electores, incluyendo demócratas, creen que no está en condiciones de ejercer un nuevo mandato para el cual está postulando. Y segundo, el tema de su posición frente a lo que ocurre en Gaza, que es impopular dentro de su propio partido. No tanto entre los votantes republicanos, pero sí entre sus propios votantes. En el caso de Trump, decía, los problemas pueden venir por el hecho de que, siendo una candidatura virtualmente sin perspectiva alguna desde un inicio, la de Nikki Haley, obtuvo más del 30% de los votos en algunos estados y no endosó la candidatura de Trump cuando decidió retirarse de la contienda. Y el segundo problema para Trump son sus juicios. Entonces, por ejemplo, si Biden tuviera problemas de salud en alguna etapa de la campaña o hubiera una condena, aunque solo fuera en primera instancia, que muestre evidencia de los delitos que se le imputan a Trump durante el proceso que media entre el presente y la elección de noviembre, eso podría cambiar las tendencias en las encuestas. Decía, sin embargo, y eso es a lo que voy a entrar ahora, que también había razones para pensar que los demócratas probablemente tengan más oportunidades electorales de lo que auguran las encuestas en el presente. Y repito, a eso me voy a remitir ahora. Por ejemplo,
En todas las elecciones extraordinarias que han habido desde la elección de Biden y en la elección de medio término para renovación parcial del Congreso en 2022, los demócratas han tenido mejores resultados que los que auguraban las encuestas. Y, por ejemplo, remitiéndonos a las elecciones para renovación parcial del Congreso a mitad del mandato en 2022, la razón por la que los demócratas tuvieron mejores resultados de los esperados, no hubo la ola republicana, los republicanos ganan la Cámara de Representantes con un margen muy pequeño y no logran la mayoría en el Senado, se debía a que los candidatos más radicales dentro del Partido Republicano, que eran los que apoyaba a Trump, habían tenido un desempeño inferior a la media, ¿no? Esa era una razón por la cual los demócratas terminan teniendo mejores resultados electorales que los augurados por las encuestas, pero hay otras razones. Por ejemplo, las encuestas tan temprano, o sea, todavía las elecciones son en noviembre, son entre el conjunto de personas inscritas y claro, hay indicios a través de encuestas de que entre quienes prefieren a Trump hay una proporción mayor de gente con poco interés en la política y una proporción más significativa de esta gente con poco interés en la política se abstiene de participar en la votación el día de las elecciones. Cuando se hace encuesta de lo que en Estados Unidos llaman likely voters, o sea, aquellos que tienen mayor probabilidad de acudir a votar el día de las elecciones, y se sabe quiénes son likely voters porque, por ejemplo, pueden recordar haber votado por un candidato específico en elecciones que se llevaron a cabo en el pasado, cosa que rara vez puede hacer alguien que no votó. Eh, porque no solo hay que decir si votó o no en la última elección, también hay que decir por quién se votó. Entonces, quienes no son likely voters a veces pueden mentir respecto al hecho de haber votado, pero no recuerdan por quién votaron porque en realidad no lo hicieron. Cuando las encuestas se restringen a los votantes potenciales, Biden sube, ¿no?, en su intención de voto. Y en algunos estados pendulares, cuando menos en uno de los 6, en Michigan, pasa al primer lugar, ¿no? Además, hay otro factor que también juega en favor de los demócratas. Si bien la proporción de indecisos es baja para esta etapa del proceso electoral, de 10 a 12% de electores potenciales se muestran indecisos, eh, cuando se les pregunta por quién votarían si tuvieran que elegir entre los dos candidatos principales, suelen preferir en mayor proporción a Biden que a Trump. Esto es igual entre aquellos que dicen que no votarían por ninguno, ¿no? Sin embargo, instados a elegir, prefieren a Biden por un margen de 12% por sobre Trump. Y en general esto que algunos llaman double haters, o sea, los que odian a ambos candidatos o al menos dicen hacerlo hasta que son combinados a elegir solo entre esos dos candidatos, es un buen proxy, digo, para el resultado porque en elecciones pasadas ha funcionado relativamente bien, ¿no? Estos double haters preferían a Trump sobre Hillary Clinton en 2016 y a Biden sobre Trump en mayor proporción en 2020, ¿no? Y el último factor que puede favorecer a los demócratas y acortar la diferencia es el hecho de que desde Ronald Reagan en la década del 80, con la única excepción de la elección de 1992, donde un candidato como Ross Perot, un tercer candidato que no era uno de los candidatos de los dos principales partidos, obtuvo una votación significativa, salvo en esa elección del 92 con un tercer candidato que obtiene una votación importante. Desde los años 80, el presidente en ejercicio siempre mejora su intención de voto en hasta 4% o en promedio 4% en la etapa final de la campaña. Entonces digamos que, como ha ocurrido en las 6 últimas elecciones, es probable que esta sea una elección más reñida de lo que auguran hoy las encuestas. En cuanto al tercer candidato, hablé del caso de Ross Perot, que obtuvo 19% en 1992, es el tercer candidato más exitoso en décadas. En esta ocasión podría haber un tercer candidato con una intención significativa de voto, Robert Kennedy Jr.,
hijo de el ex secretario, eh, creo que fue secretario de Justicia o fiscal general, ¿no? Que tiene una intención de voto en algunas encuestas de alrededor del 12%. Claro, uno diría un Kennedy está asociado indeleblemente al Partido Demócrata, pero Robert Kennedy Jr., digamos, es más bien un candidato que puede tener votos de ambos partidos. Por un lado, es un abogado ambientalista y el tema ambiental tiene más apoyo entre demócratas que entre republicanos. Pero por otro lado, se mostró escéptico respecto a las vacunas durante la pandemia del COVID. El escepticismo respecto a las vacunas era mucho más alto entre votantes potenciales republicanos que entre votantes potenciales demócratas. Además, según las encuestas, Robert Kennedy Jr. tiene más simpatías entre republicanos que entre demócratas. Dicho lo cual, el punto es que si bien probablemente le quite más votos a Biden que a Trump, le quitaría también votos al candidato republicano. Más preocupantes para Biden serían las candidaturas a su izquierda, la de Jill Stein por el Partido Verde y la de Cornel West, un ex profesor o profesor de Harvard, pero no obtuvo el tenure, que no queda claro por qué fuerza política postularía. Porque aquí sí, estos son candidatos con que tienen una intención de voto mucho más baja que Robert Kennedy Jr., uno, y dos, probablemente no logre inscribirse en todos los estados y por ende no candidatee en el día de las elecciones en todos los estados. Sus votos sí van a ser fundamentalmente votos a expensas de los demócratas. Y aquí, digamos, la pesadilla de los demócratas es que Jill Stein o Cornel West representen algo similar a lo que representó Ralph Nader en las elecciones del 2000, un candidato a la izquierda del candidato demócrata que obtiene una votación muy baja, menos del 2% del voto popular, pero suficientemente alta como para hacer perder al, eh, al candidato demócrata en estados pendulares y por ende hacerlo perder la elección. Recordemos que Ralph Nader eh, obtuvo 97.488 votos en la Florida el año 2000 y la Florida fue el estado que definió la elección en favor de Bush y en contra del candidato demócrata por una diferencia de tan solo 537 votos. Entonces, estos candidatos van a sacar pocos votos, pero pueden ser decisivos, teniendo en cuenta que en los estados pendulares el triunfo se obtiene con diferencias de pocas decenas de miles de votos. Voy a mencionar un tema que trataré en la siguiente ocasión y es el hecho de que pese al muy buen desempeño de la economía en meses recientes, la aprobación de Biden no termina de remontar en las encuestas. En el siguiente podcast voy a intentar explicar por qué ocurre esto. Ahora solamente voy a indicar algunos de los indicios de la buena situación económica. Por ejemplo, si bien el ingreso promedio está creciendo, pero no alcanza aún el nivel de ingreso real promedio anterior a la pandemia, eso sí ocurre con el ingreso promedio de los sectores con el 80% de la población de menores ingresos. O sea, si excluimos al 20% de la población de mayores ingresos, para el resto de la población su ingreso no solo viene creciendo, sino que ya es mayor al ingreso en términos reales que tenían antes de la pandemia. Y más aún, el ingreso de este sector de la población, el 80% de menores ingresos, eh, en términos reales, no perdió poder adquisitivo durante el periodo de mayor inflación en más de 40 años. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que la distribución del ingreso en Estados Unidos se ha hecho menos desigual en el último año y medio del gobierno de Biden aproximadamente, cuando menos en el último año y medio. Y más aún, se ha reducido la diferencia en la distribución de ingresos entre grupos étnicos. Por ejemplo, los afroamericanos
solían ganar entre un 75 y un 80% del ingreso que obtenían los ciudadanos blancos de Estados Unidos. A fines del año 2023, los afroamericanos ganaban 84% en promedio lo que ganaban los ciudadanos blancos para el nivel de calificación equivalente. Voy a continuar con estas cifras en el siguiente podcast y voy a tratar de explicar por qué estos buenos datos económicos no se están reflejando en la aprobación de la gestión de Biden y en su intención de voto. Eso sería todo por hoy.